Bueno, Dios les bendiga una vez más. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos permite poder aprovecharlo para estudiar la palabra del Señor. Un saludo para todos y para comenzar vamos a orar. Vamos a hacer una oración, que sea Dios dirigiéndonos, bendiciéndonos y que nos dé toda la disposición y nos dé el entendimiento para poder comprender lo que el Señor quiere enseñarnos en esta noche. Buen Dios y Padre Santo, gracias te doy en esta hora, Señor, por esta nueva oportunidad que nos concedes de aprovechar este tiempo, Señor, para compartir de tu palabra, para compartir, Señor, de tus propósitos divinos para cada uno de nosotros. Gracias por cada hermano, cada hermana, Señor, que se ha venido agregando, Dios mío, a esta transmisión, a este discipulado. Pedimos, Señor, que también allí puedan tener, Señor, esa gracia, esa presencia tuya y puedan, Señor, entender, Padre, cada una de las cosas, Señor, de los aspectos que vamos a tratar en esta noche. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿quién apareció mientras estuve con los ojos cerrados? Al hermano Fabián. Dios lo bendiga, manito Fabián. Pastor, Dios le bendiga, buenas noches. Amén, hermano. Gusto saludarle y poder compartir con ustedes también. Ah, manita Diana, también Dios le bendiga. Amén. Qué bueno poder saludarles y desearles un feliz Día de las Madres a los que no pude. Bueno. Amén. Bien, hermanos, hemos venido hablando acerca de la importancia de cada uno de nosotros como cristianos, donde de la manera como el Señor nos ha llamado a este camino del Señor, a través de diferentes maneras, diferentes formas, circunstancias, el Señor nos ha permitido poder conocerle. Algunos quizás no tenían esa disposición o no veían ese valor en poder conocer un poco más de las cosas de Dios. Pero Dios en su misericordia, a través de sus planes y sus propósitos que son perfectos, y sabiendo que el Señor nunca llega tarde, pues a cada uno de nosotros el Señor nos ha permitido poder llegar. Hemos venido llegando uno a uno, hemos viniendo a hacer la iglesia del Señor, hemos venido conformando la iglesia de Dios cada día. Somos parte de ese pueblo del Señor. Algunos el Señor nos llamó hace algunos años atrás, otros más recientes, otros han llegado un poco más cierto, más nuevos, pero todo ha estado dentro del plan perfecto del Señor. Alguien decía en estos discipulados que cuando le dimos la oportunidad de participar, decía que ojalá hubiera podido conocer al Señor unos años atrás, ¿cierto? Con el propósito de no haber cometido tantos errores, de no haber cometido tantas faltas. Pero creo que esa es una buena, bonita manera de decir que está agradecida con Dios. Pero en general, Dios es perfecto. Dios no llega ni antes ni después. Dios siempre llega en el momento adecuado. Dios siempre llega en el momento ideal, cuando más lo necesitamos y cuando nuestra alma y nuestro espíritu están más dispuestos y están, digamos, con esa apertura espiritual para que Dios pudiera intervenir, para que Dios pudiera tocar nuestro corazón y habernos convencido a través de su manera de tratarnos, de su manera de enseñarnos, de mostrarnos este camino. Dios obra de mil maneras. Cada uno de nosotros somos una experiencia única e individual. No hay otro tipo de experiencias. No hay otra persona que diga, no, a mí me pasó lo mismo. No. Cada uno tenemos una experiencia personal con el Señor. Y esa experiencia personal con Dios es la que precisamente nos marca, porque Dios nos conoce, Dios conoce nuestro carácter, conoce nuestro temperamento, conoce nuestros bajos y nuestros altos, y Dios sabía de qué manera poder llegar a nuestro corazón. Él arregló todo, preparó todo para que
para que nosotros fuéramos tocados, fuéramos inquietados cuando el Señor nos visitó, cuando el Señor se presentó en nuestras vidas y llegó ese momento en que ya no le pudimos decir que no, sino que fue un momento precioso donde el Señor no tuvo que, ¿cierto? Quizás rogar, ¿cierto? Con nosotros, contender con nosotros, sino que fue un momento precioso cuando nuestro corazón estaba totalmente sensible a su voz y le pudimos recibir con mucho gozo, le pudimos recibir con mucha alegría. Por eso no es extraño que a veces nos digan, bueno, o decimos en el ámbito cristiano que el día que nos convertimos al Señor, ese día nacimos de nuevo. No es simplemente una frase de cajón, sino es que cuando ha pasado el tiempo en los caminos de Dios, luego nos damos cuenta de que ha sido así. Ha sido un antes y un después en nuestras vidas desde ese momento en que tuvimos una experiencia con el Señor, cual sea la manera como Dios usó, como Dios intervino, porque a veces, bueno, la palabra del Señor nos dice que es importante que nosotros instemos a otros a conocer al Señor, y lo dice de una manera, digamos, fuerte, dice, fuérzalos a entrar al reino de los cielos. ¿Por qué el Señor usó, cierto, esa gramática? Porque a veces se necesita con muchas vidas que vienen totalmente, están en otro mundo espiritual, están en otro entendimiento, no comprenden las cosas del Señor y no logran discernir que el Señor le está ofreciendo una bonita oportunidad para sus vidas. Entonces, cuando dice fuérzalos a entrar, es prácticamente obligarlos a entrar a la fuerza, ¿cierto? Insistiéndoles, predicándoles a tiempo y fuera de tiempo, hablándoles de las cosas del Señor, cansándolos, persiguiéndolos, haciendo todo lo que sea necesario para poder hacer que ese corazón se doblegue ante el Señor. Yo en estos años de la vida cristiana he entendido que hay muchas vidas que han entrado al reino de los cielos y pudieron entender lo que hicieron de recibir a Cristo y de entregarle su corazón al Señor. Solamente lo pudieron entender cuando partieron, cuando el Señor se los llevó, cuando murieron, ¿cierto? Ya por edad, por alguna enfermedad, por alguna circunstancia. Y muchos de ellos vinieron a agradecer esa disposición que tuvo alguien de predicarles solamente cuando estén en el cielo. Se van a dar cuenta y van a decir, gracias a esa persona que me permitió poder entrar al cielo, porque si fuera por mí, no hubiera yo caminado, no hubiera podido disfrutar estas bendiciones que el cielo ofrece, ¿cierto? Porque entendemos que la tierra, lo que hay en la tierra, como Dios la constituyó al principio, es una imagen. Es una imagen, no digo que es igual al cielo, es una imagen del cielo, ¿cierto? Pero por eso digo desde el principio, cuando el Señor estableció el huerto del Edén, esa es la verdadera imagen de lo que es el cielo. Entonces una persona cuando muchas veces no comprende realmente lo que Dios le está ofreciendo, entonces la gente a veces, ¿cierto? Piensa que es, que tan cansón, mire, llegó otra vez ese predicador, llegó otra vez ¿cierto? Esa hermanita, ese hermanito a hablarle y muchos, ¿cierto? Buscan ocasión para correr, para huir, para escapar, hasta se niegan para que les hablen, porque no entienden que Dios les está haciendo un bien. Pero nosotros que conocemos que estamos en los caminos de Dios, empezamos a comprender los privilegios que Dios nos está otorgando, no solamente aquí, sino que la parte buena, la parte más importante está por venir, que es cuando la iglesia sea levantada, cuando la iglesia parta con el Señor, es cuando nosotros realmente diremos, valió la pena haber dado ese paso de fe. Ahorita no lo podemos cuantificar ni cualificar porque no hay con qué comparar, ¿cierto? Lo que Dios nos ofrece en el cielo. Y por eso a veces muchos de pronto se cansan, muchos retroceden, muchos no siguen adelante porque no logran como decir, bueno, o sea, déjenme mirar algo para que yo pueda entender que vale la pena seguir al Señor. Pero cuando llegue ese día nos daremos cuenta, hermanos, que estos esfuerzos, que estas oportunidades, que este tiempo que dedicamos
fue la mejor inversión que hubiéramos podido hacer durante toda nuestra vida en esta tierra. Nuestra mayor inversión, hermano, no es no es salir cuando podíamos pasear, ¿cierto? Cuando podíamos hacer muchas cosas que son deleitosas, buenas, sino que ese día vamos a entender que el mejor tiempo que pudimos aprovechar era estando en la presencia del Señor, preparándonos para ese momento, preparándonos para ese día, preparándonos para ese encuentro con el Señor, preparándonos para esa experiencia cuando la palabra de Dios dice que el Señor, ¿cierto?, enjugará nuestras lágrimas de todos aquellos que han sufrido, padecido, luchas, pero que aún y con todas esas luchas se han mantenido, han sido fieles, han seguido adelante, han aguantado, han resistido los vituperios, tantas cosas. Y allí el Señor, probablemente llegaremos quebrantados el corazón muchos, pero dice que el Señor enjugará nuestras lágrimas, que el Señor nos consolará como Dios, ¿verdad?, ha prometido hacerlo con nosotros. Entonces, hermanos, a donde quiero ir es que cada uno de nosotros tenemos que mirar de otra manera y comprender que lo que Dios quiere hacer es ayudándonos, dándonos este tiempo, estas oportunidades para que nos preparemos como tiene que ser, para que nos preparemos, para que nos ordenemos, para que cojamos el rumbo, para que cojamos el ritmo espiritual, como Dios está demandando de nosotros, porque cuando tomamos ese ritmo vamos a entender, vamos a apreciar, vamos a valorar, ya no vamos a opinar, ya no vamos a dar cierto, no vamos a decir absolutamente nada en nuestra humanidad, sino que todo lo vamos a mirar por la palabra y por el Espíritu Santo. Y nos vamos a dar cuenta que vale la pena hacer lo que hacemos, que un día todo esto dejará de ser, que un día estos pasarán las penas, las dificultades, que un día de estos el Señor cambiará todo ese lamento y esa tristeza en gozo. ¿Claro? Porque hay muchas personas que el diablo ha querido engañar a través de lo que él ha sembrado en esta tierra, esa falsa competencia material, esa falsa prosperidad, donde les ha enseñado y les ha engañado y les ha hecho pensar que es en las riquezas que está la felicidad, que es en las riquezas que está la seguridad, que es en las riquezas que está la confianza. Y entonces la gente mira a un lado, otro y a veces se siente frustrado, ¿cierto? Porque no tiene, porque no logra conseguir lo que otro tiene. Y probablemente le pasa lo que le pasó al salmista Asaf, ¿cierto? Allí en el Salmo 73, para que usted lo lea, ¿cierto? Cuando tenga la oportunidad, porque no lo vamos a hacer. Allí el salmista simplemente pasó por un momento oscuro en su vida espiritual, como lo puede pasar cualquier persona en algún momento. Sentirse frustrado, sentirse, ¿cierto?, que no ha hecho nada, que no ha logrado nada, que de qué ha valido buscar a Dios, de qué ha valido serle fiel a Dios, de qué ha valido asistir al culto, de qué ha valido comportarse correctamente, responsablemente, porque cuando uno mira hacia afuera, quizás uno encuentra gente pecadora, impía, ¿cierto?, que tiene probablemente lo que nosotros anhelaríamos tener, ¿sí ve? Lo que quisiéramos tener. Usted sale a las calles y encuentra gente con mucho dinero, con muchas propiedades, aparentemente con una estabilidad, aparentemente con una falsa felicidad. Y entonces el salmista le ocurrió eso. Entonces dijo, en vano me he guardado, en vano he andado esta carrera. Y entró y se entró un espíritu de amargura en su corazón. Entró un espíritu de amargura que le ofendía, ¿cierto? Le hacía doler su corazón. Y duró probablemente algún tiempo en esa experiencia, pensando de esa manera, y probablemente el diablo atacándole, diciendo, no, mejor devuélvase, vea que usted tiene más futuro allá en el mundo, vea que mire todo de lo que usted se está perdiendo. Y dice este hombre que solamente logró entender, logró comprender el fin de los malos, o el fin de los pecadores, el fin de los justos, dice hasta que entrando, ¿cierto?, en la casa de Dios, entrando a la presencia de Dios,
es que dice la palabra que logro entender todas estas cosas. Hay una, yo no sé si llamarlo ¿qué sería? Como una poesía muy vieja, de muchos años, yo no sé, los que somos más veteranos de pronto nos recordamos, se llamaba Desidrata, algo así. Bueno, en fin, lo que quería decir esa era que nosotros no podíamos, hermano, dejarnos llevar por la amargura del corazón, porque en la vida siempre encontraríamos gente más arriba que nosotros, pero también gente más abajo. Entonces uno a veces mira hacia arriba, los que están hacia allá y uno se frustra, pero detrás de nosotros hay mucha gente que quisiera ser como nosotros. Hay mucha gente que quisiera tener lo que nosotros tenemos. Y nosotros lo tenemos y no lo valoramos porque queremos, ¿cierto? Nos amargamos porque no tenemos lo que tienen los que están más hacia arriba. ¿Sí ve? Entonces lo que Dios habla a través de eso es que nosotros aprendamos a valorar, que aprendamos a valorar lo que tenemos, aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado, aprendamos a estar contentos, porque hay mucha gente hacia atrás y uno mira, hay, pero multitudes, millones de almas, vidas, que quisieran tener la estabilidad que muchos, ¿cierto?, de los que estamos aquí podemos tener. Entonces, eso es lo que el Señor a veces nos retrata en la palabra del Señor, para que nosotros entendamos que no podemos poner nuestra mirada en el mundo, porque el mundo no ofrece nada. El mundo ofrece algo pasajero. El mundo ofrece algo simplemente por un tiempo. Y un día ya no estará, un día se perderá. Un día ya no va a existir. Pero dice el Señor, les estoy ofreciendo algo mejor. Algo que va a perdurar eternamente. Algo que va a estar eternamente. ¿Sí ve? Y cuando uno mira y hace cuentas, pues uno dice, bueno, aquí hay que echar lápiz porque nosotros nosotros no somos ignorantes en las cosas, nosotros somos gente pensante porque Dios nos dio sabiduría y entendimiento. Y uno echa lápiz, aunque, cierto, pareciera que han pasado años, pero cuando uno hace lápiz y hace uno la ecuación, se da uno de cuenta que es mejor lo que Dios le está ofreciendo a uno a futuro. Porque aquí probablemente tendremos, dice la palabra, que la vida del hombre son 70 años y si en los más robustos 80. Entonces haga cuentas, ¿cierto? Haga cuentas cuántos son los años. Diga, los hermanos más jóvenes allí, los de Puerto Boyacá, dirán, no, pues a mí me falta, imagínate, cualquier 60, 70 años. Estamos súper bien todavía, dirán, ¿cierto? Pero ¿sabe qué dice la palabra del Señor con respecto a eso? Dice que compara la vida nuestra como la flor del campo, como la hierba, que hoy está la hierba y mañana se seca, que hoy la flor está bonita, que hoy la flor, hoy por ejemplo, en estos días que se está celebrando el Día de la Madre, tiene lugar de privilegio las flores, ¿cierto? Las colocan en los mejores lugares, son tenidas en cuenta por todos, por su belleza, ¿cierto? Por su colorido, y es algo bien precioso y la gente se esfuerza y compra y bueno, y hacen tantas cosas. Y cuando se da cuenta por ahí a los 3, 4 días ya esa platica se perdió. Esa platica ya no existe. ¿Sí ve? Es un momento apenas, es un momento. Entonces, a veces suele sucedernos erradamente en nuestras vidas. Pensamos que nuestra juventud, nuestra belleza, nuestra vanidad nos va a durar para toda la vida, ¿cierto? Pero nos encontramos con una triste y lamentable noticia y es que con el pasar de los años nos encontramos con la triste realidad y nos miramos un día cualquiera en un espejo y encontramos que ya, hermano, ya nuestra belleza desapareció. Esa hermosura, esa cara bonita desapareció, ¿cierto? Ese rostro bonito desapareció y fue cambiado, ¿cierto? En lo que nunca uno quisiera hacer, ¿cierto? Por eso usted ve que humanamente la gente sin Dios, la gente busca, hermano, paga dinerales, fortunas, buscando el secreto de la eterna juventud. Y invierten mucho dinero en todo eso.
y cuando se dan cuenta, hermano, ahí han hecho de cosas, le han estirado la piel, le han estirado el cuello, le han hecho de todo. Y ya llega un momento, hermano, en que ya no hay nada que hacer. Ya no hay para dónde estirarle más el cuero. ¿Sí ve? Ya nos llega por naturaleza, hermano, las arrugas, las canas, las manchas. Empieza, ¿cierto? Bueno, no digo más. Alabado sea el Señor. Pero muchas cosas ocurren terribles. ¿Sí? Y entonces es como nos damos cuenta cómo el enemigo nos ha tenido engañados a toda la humanidad, pensando que eso nos va a durar y que en esa condición vamos a estar para toda la vida. En estos días, a través de Facebook me he encontrado con algunas cosas así parecidas. Un día le compartí a los hermanos. Yo no sé si ustedes le han enviado eso a veces en Facebook. Lo que pasó con los famosos. Y entonces muestran una película por allá hace 30 años. ¿Cierto? Muestran esa película de 30 años, los protagonistas. Y luego los muestran 30 años después, hermano, y uno, Padre Santo, uno se coge la cabeza a dos manos. Dice, Dios mío, ¿para dónde vamos? Terrible. Terrible la realidad de la vida. Esa es una realidad que nosotros no podemos negar. Y entonces hay gente que dice, para todo hay solución, menos para la muerte. ¿Sí ve? Eso es una frase que ya la gente usa en toda parte. Pero nosotros bíblicamente, cristianamente, podemos mirarlo desde otro punto de vista y podemos nosotros decir, si hay solución también aún para la muerte. ¿Sí ve? Nosotros no, el cristiano verdadero, él no se preocupa por la muerte, porque la muerte para él no existe. Porque aparentemente la muerte viene física, pero simplemente es un salto, hermano, a una posición mucho mejor. Entonces, si nosotros hacemos cuentas, entonces vale la pena guardarnos, hermanos, 70, 80 años, lo que Dios permita, guardarnos para Dios, vivir para Dios, quizás entre comillas, negarnos a muchas cosas que ofrece el mundo, negarnos, hermano, quizás a muchos deseos de la carne, porque lo que Dios nos está ofreciendo es una vida eterna, ¿cierto? Que no va a perecer para siempre, ¿cierto? Por los siglos de los siglos, como dice la palabra. Entonces, ¿qué sacamos, hermano? Como dice alguien, ¿cierto? Porque la gente todo lo hace. Uno después analiza y uno ve que la gente todo lo hace porque desconoce el fin de las cosas de Dios, desconoce las cosas del Señor, desconoce la Biblia, desconoce la eternidad. Aunque la Biblia dice que Dios ha puesto eternidad en los hombres, o sea, para que pensemos eternamente, que no pensemos como la gente piensa y dice, cierto, que simplemente lo que hagamos aquí, que ya no hay nada que hacer, entonces que hay que, cierto, disfrutarlo, el mundo, disfrutarlo, todas las cosas, y que ya luego ya no hay nada, entonces hay que aprovechar y disfrutar. Lo que la persona no sabe es que está haciendo la ecuación al contrario, porque aparentemente para fines humanos probablemente estará disfrutando y estará pasándola muy bien, pero ese cuartico de hora se le acaba rápido y se tiene que encontrar con una situación que nadie puede eludir, que nadie puede huir de ella, y se llama la muerte. ¿Cierto? Hay una cita que nadie puede eludir. Tarde que temprano, en 10, 15, 30, 50, lo que sea, tarde que temprano tendremos una cita con Dios, y por más que le querramos sacar el cuerpo, por más que hagamos, porque hay gente, hermano, que corre por un lado y otro bregando a ver cómo alarga la vida, bueno, yo me acuerdo cuando estaba más joven, porque ahora todavía estoy muy joven, no van a reír, ya hermano, yo ya está riendo de mí. Cuando era más joven, me acuerdo que era líder de jóvenes. Alguno dirá, o sea, hace como 25 años fui líder de jóvenes. Y
y estábamos trabajando para conseguir fondos para apoyar la iglesia y trabajando ahí con los jóvenes. Y entonces tomé digamos, como la idea de hacer unas camisetas y colocarles unos logos cristianos para luego vendérsela a los mismos hermanos y a los que quisieran comprarla una camiseta bonita, llamativa, juvenil. Y de esa manera nos queda una ganancia para apoyar la obra. Dentro de esa camiseta, colocamos unas figuritas, unas imágenes que íbamos colocando con un mensajito pequeño. Y entonces dentro de ese mensajito pequeño aparecía, ¿cierto? Aparecía una persona haciendo ejercicio allá, haciendo pesas. Y entonces decíamos, este hombre se prepara porque quiere durar 100 años. Se cuida en su salud. Se está cuidando en su salud. Hace ejercicio, ¿cierto? Para mantener la juventud. En otra colocamos otro leyendo libros. Entonces decíamos, se ha preparado para leer los últimos bestsellers, los últimos libros, para tener todos los conocimientos, para tener ¿cierto? La sabiduría humana. En otra parecía otro comiendo cosas delicadas, frutas, verduras. Ese se está preparando, ¿cierto? Porque no se quiere enfermar, porque quiere durar muchos años. Y bueno, y así una cantidad de figuritas pequeñitas. Y al final aparecía un hombre en un cajón, en una tumba ahí. Y decía el Logan, este hombre se preparó para vivir 100 años. Porque es que hay gente que ni siquiera se cuida, nada. Ni siquiera puede llegar, se muere mucho antes. Porque ni se cuidan la comida, ni muchas cosas, los vicios y tantas, hace que eso le acorte la vida a las personas. Entonces decía al final, este hombre está preparado para vivir 100 años y están contentos porque 100 años. Y cuando aparece allá el cajoncito con la tumba dice, pero lo único que se le olvidó fue que no tuvo en cuenta a Dios. Y se encontró con la realidad. ¿En dónde quedó, cierto? Todo ese capital y dinero que invirtió para cuidarse, para alimentarse, para hacer ejercicio, para prepararse, para estar al nivel. Y así hoy en día usted ve la mayoría de personas. No estoy diciendo que está mal, pero usted ve hoy en día, hermano, los gimnasios están llenos de personas. Hoy en día usted ve las universidades están llenas de personas. Hoy en día usted ve cómo estamos bombardeados masivamente con dietas y la gente corre desesperada buscando la mejor dieta. Eso no existe. Eso es una mentira. ¿Sí ve? La gente buscando la manera para verse bien en apariencias. Pero ¿qué dijo el Señor frente a esas circunstancias? Dice que pareciera como sepulcros blanqueados, que a la verdad por fuera se ven bonitos, pero por dentro ya sabe qué hay ahí. Por dentro está lleno de inmundicia, de muerte, de huesos, de muerto. Eso es lo que hay allí. Y entonces así le pasa a las personas. Porque volvemos como los muñequitos, decimos, porque lo único que no tuvo en cuenta, se le pasó un pequeño detallito, fue que nunca tuvo en cuenta a Dios. Vivió su vida todo el tiempo separado de Dios, alejado de Dios. Y ahí está recibiendo, ¿cierto? Está recibiendo la recompensa a ese estilo de vida. Nosotros como cristianos nos alentamos y nos animamos de que aquí probablemente, hermano, no se mate la cabeza, no se mate la vida, ¿cierto? Pensando que no ha logrado muchas cosas. ¿Sí? Pensando que no ha logrado muchas cosas, porque hay personas que se preocupan y se amargan, aún cristianos, que no logran comprar, ¿cierto?, los bienes materiales que quisieran y se amargan la vida. Y pasan su vida todo el tiempo en eso,
amargados y tristes y desconsolados y sin motivación porque no lograron alcanzar, ¿cierto?, esas metas humanas. Pero dígame, algunos de los que estamos aquí, ¿a quién le han echado lo que ha conseguido y lo han echado en el cajón para que lo lleve al otro lado? Los indígenas que estaban como un poquito descarriladitos. Le echaban a los muertos, ahí le echaban joyas, le echaban comida, le echaban queso y iban a necesitar al otro lado. Y después de 500 años ahí encontraron todo eso. Los encontraron 500 años después en las búsquedas arqueológicas, encontraron todo lo que le habían echado. ¿Sí ven? ¿Cuánta gente dedica toda su vida, hermano, a lograr bienes, a amasar fortunas, a tener una cantidad de cosas y no se dio cuenta en qué momento les llegó la muerte? ¿Sí ve? Y entonces aparecen los testimonios y dicen, no, es que ese hombre era tacaño, ese hombre no gastaba en nada, ese hombre todo el tiempo ahorrando, todo el tiempo mendigando, todo el tiempo mostraba una apariencia, ¿cierto?, de miserable, que no tenía nada. Y mires, lo cogió la muerte y allá fueron y revisaron y debajo de ese colchón estaba lleno de plata, había cantidades de plata. Y entonces la gente dice, oiga, qué terrible, este hombre nunca se le vio disfrutar nada, nunca se le vio darse un gusto, una comida, nunca se le vio vestirse bien. Porque lo único que estaba mentalizado en él era hacer plata. ¿Qué dice Salomón, que es el hombre más sabio? Salomón, dentro de su sabiduría, dice, bueno, listo, haga fortuna, compre casas, carros, fincas, ¿cierto? Y haga una fortuna, amásela. Pero dice, luego de que usted muera, el problema es quién se va a quedar con eso. Y viene a disfrutar el que menos trabajó. Y dice de alguna forma, digamos, dice, si de pronto el que quedó heredero es un poco responsable, pues puede que no dilape toda la fortuna. Pero es probable que el que llegue, hermano, lo único que quiera hacer es acabar y comerse todo. Y uno se da cuenta, ¿sabe? Cuando una persona muere, quedan los herederos. Y uno mira, hermano, que esos herederos, aunque eran los hijos, aunque eran las personas más allegadas y más cercanas, ni siquiera ellos valoraron todo, digamos, esa historia de esos padres, todo lo que tuvieron que hacer para lograr lo que ellos, cierto, pudieron alcanzar. Uno se da cuenta que inmediatamente, bueno, por lo menos inmediatamente, pero hay unos que están esperando hasta que se mueran. Están esperando que se mueran los pobres viejos ya están haciendo cuentas y ya están repartiendo ¿cierto? ¿A quién le toca un pedazo por allá? Que este me toca a mí. Y ni siquiera los abuelitos han muerto. Ni siquiera. Y uno ve que inmediatamente lo primero que quieren hacer es coger y vender en lo que den, como se pueda vender. Lo importante es que me den mi parte y punto. Y resulta que están olvidando, están echando por la basura, están echando una historia de una persona. ¿Sí ve? La historia de una persona. Por eso es muy triste y lamentable cuando la persona pone su confianza en estas cosas. No digo que esté mal, pero lo que la Biblia dice es que todo lo hagamos con orden, que todo lo hagamos con sabiduría, ¿cierto? Que hay tiempo para todo, que así como hay tiempo para buscar la fortuna y buscar las cosas de prosperidad, también tiene que haber tiempo para buscar a Dios. También tiene que haber tiempo para acercarse al Señor. Y eso es lo que nosotros estamos, digamos, formando en el carácter de nosotros, de cada uno de ustedes. Lo que estamos formando es preparándonos no para vivir acá, sino preparándonos para irnos al reino de los cielos. Debemos pensar es en el reino de los cielos. Mientras estemos acá, hermano, no hay ningún problema. Dios nos da cosas, disfrútela, pero no se apegue a ellas. Disfrútelo todo lo que Dios le permita, porque la Biblia dice que a quien Dios le da riqueza, le da facultad para que disfrute de ella, disfrútelos. Pero no se apegue a ellos. Apeguémonos es a la eternidad, apeguémonos es verdad a lo como dijo el Señor Jesucristo, dice, no hagáis tesoros en la tierra, donde el ladrón y la polilla los pueden robar.
Dice, hagan tesoros en el cielo donde allá no puede entrar el ladrón. ¿Y a qué se está refiriendo en hacer tesoros en el cielo? Pues se está refiriendo también, como otra parábola también lo dice, ¿cierto? Que hagamos mérito con las riquezas injustas. Cuando dice las riquezas injustas, está hablando precisamente de lo económico, del valor económico, que nosotros podamos aprovecharlo e invertirlo, ¿cierto? También en las cosas espirituales.